Moodle tiene 6 tipos de foros que conoceremos en este apartado. En este primer vídeo del módulo 4 vamos a conocer los distintos tipos de foros de Moodle. Hay 6 tipos de foros distintos. En primer lugar tenemos el foro de novedades. Este foro viene por defecto en todas las aulas, se crea de forma automática. Este foro, si lo borramos, no lo vamos a poder crear de nuevo. Tendríamos que copiarlo de otro aula, por ejemplo. El foro de novedades tiene un uso muy especial. Solamente permite que participen las personas con rol de profesor, que tengan acceso de profesor en el aula. Y el objetivo de este foro es ser una especie de tablón de anuncios. El profesor puede poner un mensaje con su asunto y su contenido, y este mensaje llegará a todos los participantes del aula virtual, tanto a alumnos como a profesores. Recibirán una notificación por correo electrónico, además de poder consultar en el propio foro los mensajes que se han ido publicando. Suele ser muy útil para informar de cambios en clase, fechas que han variado, incidencias de última hora, etc. Es importante recordar que solamente los profesores pueden participar, ni siquiera los alumnos van a poder responder mensajes creados en el foro de novedades. Además tenemos otros 5 tipos de foros. Activaremos el modo de edición para ver los tipos de foros desde el punto de vista del profesor. Añadiríamos una actividad. Como siempre, Moodle nos ofrece una descripción de la actividad. Y a la hora de crear un foro vamos a tener una opción que es tipo de foro, donde vamos a ver los otros 5 tipos de foros restantes. Por un lado tenemos cada persona plantea un tema. En este caso, el alumnado podrá crear un hilo de discusión único, no podrá crear 2 hilos o 2 temas. En esos temas que abre el alumno podrán participar el resto de sus compañeros. En segundo lugar, debate sencillo. En debate sencillo, la conversación va a girar sobre un único tema. Va a haber un único tema o hilo de conversación, normalmente guiado por el profesor. Foro estándar, que aparece en un formato de blog, viene a ser muy similar a un foro de uso general. En ambos casos se permiten crear tantos hilos de conversación o temas como se deseen por parte del alumnado o del profesorado, solo que en este caso, en formato estándar que aparece en un formato de blog, la apariencia efectivamente va a ser el de un blog, teniendo los comentarios o participaciones que genera cada tema con un formato visual similar al de los comentarios de los blogs. Otro tipo de foro es el de PIR, que significa foro de preguntas y respuestas. El foro de preguntas y respuestas tiene un comportamiento muy interesante. El profesor va a realizar una pregunta y el alumnado aportará sus respuestas. Lo interesante es que el alumnado, los alumnos, no podrán ver las participaciones de sus compañeros, las otras respuestas que se han podido generar, hasta que él mismo o ella misma haga su primera participación o respuesta. Tenemos que tener en cuenta que el profesor, una vez creado el foro, tiene que crear esa primera pregunta para que se pueda activar el foro, y es muy importante también tener en cuenta que por defecto en Moodle el alumnado va a tener media hora de tiempo, 30 minutos, para modificar su participación una vez la publica. Aquí tenemos que tener mucho cuidado porque esto significa que como alumno inicialmente no veo las respuestas de mis compañeros, publico mi participación y tengo 30 minutos en los que, pudiendo ver las otras comentarios de mis compañeros, puedo tomar otras ideas y corregir o ampliar o mejorar mi propia participación. Por último tenemos foro para uso general. El foro para uso general sigue un aspecto visual similar al foro de novedades,
y un funcionamiento equivalente al foro estándar. Foro estándar que aparece en un formato de blog. La diferencia es precisamente la apariencia o diseño en la que se muestran los temas y respuestas. En el foro para uso general se crean los temas con un formato independiente y dentro de los mismos se podrán encontrar las respuestas. Viene a ser lo mismo que el foro estándar, pero como comentamos, el aspecto visual en la que vamos a mostrar la información será distinto. Vamos a ver desde el punto de vista de un alumno cómo vería cada uno de estos 6 tipos de foros de Moodle. En primer lugar, el foro de novedades. Como comentábamos, en este foro el alumnado no va a poder participar. Podríamos encontrar aquí algunos temas o publicaciones realizados por el profesorado, pero el alumnado en ningún caso puede crear un hilo nuevo, un tema nuevo o responder a los ya existentes. En segundo lugar, vamos a ver cómo ve un usuario con perfil de alumno el foro de tipo cada persona plantea un tema. En este caso sí que permite crear un nuevo tema al alumno, añadir un nuevo tema de discusión. Vamos a enviar, continuar, y una vez el alumno ha mandado su tema o este hilo de conversación, no va a poder crear uno nuevo. Eso sí, podrá responder en hilos de conversación de sus compañeros o en el suyo propio si fuese necesario. En debate sencillo, recordemos que el profesor deberá iniciar esa conversación, será quien lleve estos contenidos, quien la dirija, y solamente hay un hilo de conversación, por así decirlo. Hay un único tema de conversación. El alumno podrá responder tanto directamente al profesor o a otras respuestas de sus compañeros. El tercer tipo, formato blog, vemos que podemos tener distintos hilos o temas de conversación. Aquí tenemos ya uno realizado por el profesor. Nos permite a los alumnos también crear nuevos hilos de conversación, añadir un nuevo tema. Y como vemos, la apariencia tiene una cierta apariencia de un blog, donde entre paréntesis vamos a ver el número de réplicas o de comentarios que ha generado cada uno de los temas, donde nosotros también podemos dar respuesta a opiniones o comentarios sobre un hilo existente, ¿vale? O donde nosotros también podemos añadir un nuevo hilo de discusión, de consulta o de reflexión sobre un tema. El siguiente tipo de foro, P&R o pregunta y respuesta, necesita que el profesor inicie esa conversación, si no, no se puede comenzar esta actividad. Este tipo de foro está más enfocado a una actividad más que a un punto de comunicación, y el alumno, una vez se haga esa pregunta por parte del profesor, solamente podrá ver la pregunta, no podrá ver las respuestas que ya hayan realizado sus compañeros hasta que él mismo aporte su reflexión o su respuesta. Y por último, el foro de uso general, que tiene una finalidad muy similar a la de el foro estándar que aparece en un formato blog, solo que efectivamente el formato visual en la que se presentan los distintos temas y las respuestas generadas, pues visualmente es distinto. Cada tema o hilo de conversación tendrá su fila en esta tabla a la que podemos acceder. Veremos las posibles respuestas generadas, también podremos participar
Y en el foro de uso general, los estudiantes por defecto también pueden añadir un nuevo tema de discusión. Resumiendo los distintos tipos de foros de los que dispone Moodle, tenemos el foro de novedades, el cual viene por defecto creado en las aulas, solamente hay uno. Si lo borramos, tendremos que recuperarlo con una copia desde otro aula, y en el que solamente los profesores del aula pueden participar. Se suele usar para informar a los alumnos de cambios de fechas, de cambios de última hora, de recordar puntos importantes y demás. Estos mensajes que se publican en este foro por parte de los profesores llegan al alumnado a través de un mensaje, una notificación en el correo electrónico. Tenemos también el tipo de foro, cada persona plantea un tema, donde solamente se podrá abrir un hilo o tema por usuario participante en el aula. Puede ser interesante de cara a una actividad. Tenemos también debate sencillo, donde solamente se va a debatir o a participar sobre un tema sobre el que gira la conversación. Aquí lo ideal es que el profesor sea quien dirija y modere adecuadamente este debate. Tenemos también foro estándar, que aparece en un formato de blog, que va a ser muy similar al foro de uso general, solo que visualmente el aspecto, el diseño de estos foros, la forma de representar la información va a ser distinta, que se suelen usar como foros para que los alumnos consulten dudas, para que presenten sugerencias, para un punto de charla informal y demás. Y el foro de preguntas y respuestas, que se suele usar como actividad, se suele calificar en muchas ocasiones, y donde el profesor plantea una consulta, una reflexión, y se busca que el alumnado dé una respuesta de forma individualizada, sin ver previamente las respuestas de sus compañeros, para que de esta forma no se contamine su opinión o su reflexión. Una vez el alumno presenta su respuesta, es cuando podrá ver las de sus compañeros y enriquecer, ver pues, cosas que le han podido faltar y demás.